Mientras escuchaba tus ideas sobre la división de poderes y cómo benefician a los pueblos, no podía dejar de sorprenderme, Doménica, viendo cómo los sistemas idealizados cautivan incluso a los más grandes pensadores. Admirando las instituciones inglesas, ¿crees que el régimen constitucional puede ser la solución universal para los estados, pero no consideras el imparable movimiento que hoy aleja a las sociedades de sus tradiciones pasadas? No pasarán 2 siglos antes de que esta forma de gobierno que tanto admiras sea solo un recuerdo histórico en Europa, algo tan anticuado como las reglas aristotélicas. Permíteme analizar la mecánica de tu política. 3 poderes en equilibrio, cada uno en su ámbito. Uno dicta las leyes, otro las aplica y el tercero las ejecuta. El príncipe reina y los ministros gobiernan. Maravillosa balanza constitucional. Lo has previsto todo, salvo el movimiento. El éxito de un sistema así anularía la acción. Si el mecanismo funcionara perfectamente, llegaría a la inmovilidad, pero en realidad las cosas no funcionan así. En cualquier momento, la rotura de uno de los componentes tan cuidadosamente diseñados por ti provocaría el movimiento. ¿De verdad crees que los poderes se mantendrán mucho tiempo dentro de los límites constitucionales que les has asignado? ¿Que no los traspasarán? ¿Es posible una legislatura independiente que no aspire a la soberanía? ¿O una magistratura que no se doblegue a la opinión pública? Y sobre todo, ¿qué príncipe, soberano de un reino o presidente de una república, aceptará sin reservas el papel pasivo al que lo has condenado? ¿Quién en su fuero interno no tendrá el deseo secreto de derrocar a los poderes rivales? En realidad, habrás puesto en conflicto todas las fuerzas antagónicas, provocando luchas, proporcionando armas a los diferentes partidos. Dejas el poder al asalto de cualquier ambición y conviertes al Estado en un campo de batalla de facciones. En poco tiempo, el desorden reinará por doquier. Retóricos inagotables convertirán las asambleas deliberativas en torneos oratorios. Periodistas audaces y levelistas, desenfrenados, atacarán diariamente al soberano, desacreditarán al gobierno, a los ministros y a los altos funcionarios. Conozco desde hace mucho tiempo las críticas que se hacen a los gobiernos libres. No tienen para mí ningún valor. No podemos condenar a las instituciones por los abusos cometidos. Sé de muchos estados que viven pacíficamente con tales leyes. Compadezco a quienes no pueden vivir en ello. Un momento, en tus cálculos solo cuentan las minorías sociales. Sin embargo, también existen enormes poblaciones sometidas al trabajo por la pobreza como antaño por la esclavitud. Para el bienestar de estas te pregunto, ¿qué aportan tus ficciones parlamentarias? La consecuencia de tu gran movimiento político es, en definitiva, el triunfo de una minoría privilegiada por la suerte como la antigua nobleza lo era por nacimiento. ¿Qué le importa al proletariado inclinado sobre su trabajo, abrumado por el peso de su destino, que algunos oradores tengan el derecho de hablar y algunos periodistas el de escribir? Has creado derechos que, para la masa popular, incapacitada como ésta de utilizarlos, permanecerán eternamente en el estado de meras facultades. Tales derechos, cuyo disfrute ideal la ley les reconoce y cuyo ejercicio real les niega la necesidad, no son para ellos otra cosa que una amarga ironía del destino. Te digo que un día el pueblo comenzará a odiarlos y él mismo se encargará de destruirlos para entregarles al despotismo. ¿Qué desprecio siente Allison por la humanidad? ¿Y qué idea tan baja tiene de los pueblos modernos? Dios mío, no puedo creer que los hayas creado tan viles. Diga lo que diga, Allison no entiende los principios y condiciones de la civilización actual. Al igual que la ley divina. El trabajo es ahora la ley común, y lejos de ser un estigma de servidumbre, es el vínculo que une a los hombres y el instrumento de su igualdad. Para el pueblo, los derechos políticos en los estados, donde la ley no reconoce privilegios y todas las carreras están abiertas a la actividad individual, no son ilusorios. Es indudable que, y esto es así en cualquier sociedad, la desigualdad de inteligencias y riqueza lleva a una inevitable desigualdad en el ejercicio de los derechos. No es suficiente con que esos derechos existan para que el filósofo esclarecido se sienta satisfecho y la emancipación de los hombres esté asegurada en la medida de lo posible. Aun para aquellos que nacieron en las condiciones más humildes, ¿no significa nada vivir con un sentimiento de independencia y dignidad ciudadanas? Pero este
es solo un aspecto del asunto, pues si la grandeza moral de los pueblos está vinculada a la libertad, no están menos ligados a ella por sus intereses materiales. Aquí es donde esperaba encontrarte. La escuela a la que perteneces ha establecido principios, sin percatarse al parecer de sus últimas consecuencias. Piensas que conducen al reinado de la razón. Yo te demostraré que llevan al reinado de la fuerza. Tu sistema político, en su pureza original, consiste en dar casi igual participación activa a los diferentes grupos de fuerza que componen la sociedad. No deseas que el estamento aristocrático prevalezca sobre el democrático. No obstante, la idiosincrasia de tus instituciones tiende a dar más fuerza a la aristocracia que al pueblo, y más poder al príncipe que la aristocracia, concediendo así los poderes a la capacidad política de quienes deben ejercerlos. Es verdad. Haces que las diferentes clases sociales participen de las funciones públicas según su aptitud y conocimientos. Emancipas a la burguesía a través del voto, sujetas al pueblo por la razón. Las libertades populares crean la pujanza de la opinión, la aristocracia proporciona el prestigio de los modales señoriales, el trono proyecta sobre la nación el resplandor de la jerarquía suprema, conservas todas las tradiciones, el recuerdo de todas las grandezas, el culto de toda magnificencia. En la superficie se percibe una sociedad monárquica, pero en el fondo todo es democracia, pues en realidad no existen barreras entre las clases y el trabajo, es el instrumento de todas las fortunas. ¿No es algo parecido a esto? Así es, Alison. Sabes al menos comprender las opiniones que compartes. Pues bien, todas esas bellas cosas han dejado de ser o disiparán como un sueño, porque has creado un nuevo principio capaz de descomponer las diversas instituciones con la rapidez del rayo. ¿Y cuál es ese principio? El de la soberanía popular. Antes se llegará a la cuadratura del círculo, que a descubrir la manera de conciliar el equilibrio de los poderes con la existencia de semejante principio en las naciones que lo admitan. Por inevitable consecuencia, un día cualquiera el pueblo se adueñará de todos los poderes, dado el reconocimiento de que la soberanía reside en él. ¿Lo hará para conservarlos? No. Tras algunos días de locura, los abandonará en manos del primer soldado aventurero que encuentre en su camino. Piensa en el trato que, en tu país, los revolucionarios franceses aplicaron en 1793 a la monarquía representativa. El pueblo soberano se afirmó mediante la ejecución de su rey. Luego, ignorando sus propios derechos, se entregó a Bonaparte. Eres un gran pensador, pero desconoces la inagotable cobardía de los pueblos. No me refiero a los de mi época, sino a los de la tuya. Rastreros ante la fuerza, despiadados con el débil, incapaces de sobrellevar las dificultades de un régimen libre, pacientes hasta el martirio ante todas las violencias del despotismo audaz, destrozando tronos en momentos de ira y perdonando excesos a los amos que ellos mismos se dan, por el más insignificante de los cuales habrían decapitado a 20 reyes. Busca la justicia, busca el derecho, la estabilidad, el orden, el respeto a esas complicadas formas de tu mecanismo parlamentario en esas masas violentas, indisciplinadas e incultas a las que has dicho. Vosotras sois el derecho, los amos, los árbitros del Estado. Sé que el prudente Dome, el político circunspecto que enunciaba principios sin mencionar las consecuencias, no estableció en el espíritu de las leyes, el dogma de la soberanía popular, pero, como afirmabas antes, las consecuencias se desprenden por sí mismas de los principios establecidos. Existe una marcada afinidad entre tus doctrinas y las del contrato social, de modo que, desde el día en que los revolucionarios franceses, jurando por sus maestros, declararon que una constitución solo puede ser libre, resultado de una convención entre los asociados, el gobierno monárquico y parlamentario fue condenado a muerte en tu patria. Vanos fueron los intentos por restaurar los principios. En vano el rey Luis XVIII, al volver a Francia, trató de que el poder volviera a su frente, promulgando las declaraciones del 89 como si procedieran de una concesión de la realeza. Esta piadosa ficción de la monarquía aristocrática estaba en flagrante contradicción con el pasado y debía disiparse al fragor de la Revolución de 1830. Adelante, termina. No nos adelantemos. Con lo que sabemos del pasado, puedo afirmar que la soberanía popular destruye cualquier estabilidad y consagra para siempre el derecho a la revolución. Coloca a las sociedades en guerra abierta contra cualquier poder e incluso contra Dios. Es como una bestia feroz que solo se calma cuando está saciada de sangre, entonces se le encadena. Este es el camino que siguen las sociedades regidas por esos principios.
La soberanía popular engendra la demagogia da lugar a la anarquía conduce al despotismo y el despotismo, según tú, es la barbarie. Así es como los pueblos retornan a la barbarie a través de la civilización. Pero esto no es todo. Desde otros puntos de vista, el despotismo es la única forma de gobierno realmente adecuada al estado social de los pueblos modernos. Has dicho que sus intereses materiales los vinculan a la libertad y con ello entra maravillosamente en mi juego. En general, ¿cuáles son los estados para los que la libertad es necesaria? Aquellos cuya razón de vida son los sentimientos excelsos, las grandes pasiones, el heroísmo, la fe y hasta el honor, como decías al hablar de la monarquía francesa. El estoicismo puede hacer libre a un pueblo, también el cristianismo. En determinadas circunstancias podría reclamar igual privilegio. Comprendo la necesidad de libertades en Atenas o en Roma, en naciones que vivían de la gloria de las armas, donde la guerra satisfacía todas las expansiones para triunfar sobre sus enemigos. Les eran indispensables todas las energías que proporcionan el patriotismo y el entusiasmo cívico. Las libertades públicas fueron patrimonio natural de los estados donde los trabajos serviles e industriales se dejaban a los esclavos, donde el hombre era inútil si no era ciudadano. Incluso puedo concebir la libertad en algunas épocas de la era cristiana, particularmente en ciertos pequeños estados, como los italianos y alemanes, agrupados en confederaciones análogas en las repúblicas helénicas. Encuentro en ello las causas naturales que hacían necesaria la libertad. Era algo casi inofensivo en esas épocas en que el principio de autoridad no se cuestionaba. La religión imperaba de forma absoluta sobre los espíritus y el pueblo, bajo el régimen tutelar de las corporaciones, era guiado mansamente de la mano por sus pastores. Si su emancipación política se hubiera realizado, entonces quizás no hubiese sido peligrosa, pues se habría cumplido conforme a los principios sobre los que descansa la existencia de todas las sociedades. Pero en sus grandes estados, que solo viven para la gran industria con sus poblaciones sin Dios y sin fe, en una época en que los pueblos ya no hallan satisfacción en la guerra y cuya violencia se vuelve necesaria hacia el interior, la libertad y los principios que la fundamentan solo pueden ser causa de disipación y ruina. Agrego que tampoco es imprescindible para las necesidades morales del individuo como no lo es para los estados. Del hartazgo de las ideas y de los encontronazos revolucionarios han surgido sociedades frías y desengañadas, indiferentes en política y en religión, cuyo único estímulo son los goces materiales, que no viven más que por intereses, cuyo único culto es el del oro, y cuyos hábitos mercantiles rivalizan con los de los judíos que han tomado por modelo. ¿Qué forma de gobierno crees posible en una sociedad donde la corrupción se ha infiltrado por doquier, donde la riqueza se adquiere por el fraude, donde solo las leyes represivas pueden garantizar la moral y el sentimiento patriótico se ha disuelto en un cosmopolitismo universal? No veo otra salvación para esas sociedades, verdaderos colosos con pies de arcilla, que en una centralización extrema que coloque en manos de los gobernantes la totalidad de la fuerza pública, en una administración jerarquizada semejante a la del Imperio Romano, que regule en forma mecánica todos los movimientos de los individuos, en un vasto sistema legislativo que retenga una a una todas las libertades concedidas con tanta imprudencia. En suma, un despotismo gigantesco con poder de aplastar al instante cualquier resistencia, cualquier expresión de descontento. El cesarismo del Bajo Imperio me parece la forma adecuada para el bienestar de las sociedades modernas, gracias a los grandes aparatos que, según me han dicho, ya funcionan en más de un país europeo. Estas podrían vivir en paz, como se vive en Japón, China o India. No debemos menospreciar por un prejuicio vulgar a esas civilizaciones orientales, cuyas instituciones cada día aprendemos a valorar mejor. El pueblo chino, por ejemplo, es muy industrioso y está muy bien gobernado.